Bien, buenos días a todos. Primero quiero empezar dándole las gracias al profesor José Torres por haberme permitido estar aquí hoy, de manera particular como profesora de esta universidad, pero también como miembro del Departamento de Filología Española, que creo que tiene un papel bastante relevante aquí. Tenemos mucha presencia y agradezco que haya contado con nosotros. Voy a hacer una más que sucinta presentación del profesor Salvador Gutiérrez Ordóñez por cuestiones de tiempo. Tiene una presencia en el Congreso muy limitada y no quiero ocuparle espacio. Bueno, Salvador Gutiérrez Ordóñez es para mí un honor porque es un grandísimo maestro, una persona de referencia indiscutible en las humanidades, en la filología española. Él es catedrático de lengua española en la Universidad de León, pero también lo ha sido en la de Zaragoza, en la de Oviedo. Es un gramático, pero también es un lexicógrafo, es un semántico, o sea, él aborda todos los planos de la lengua y desde el año 2008 ocupa el sillón con la letra S de la Real Academia Española. Les puedo garantizar que está en todas las obras magnas de la Real Academia y su función en ellas es fundamental. Tiene una mente privilegiada que sabe ordenar, que sabe dirigir y que tiene, todos los planteamientos que él desarrolla en sus investigaciones suponen desde luego un avance en la investigación en nuestro mundo de la filología española incuestionable. Realmente la función de Salvador, que ha tenido de verdad la dificultad de venir aquí hoy, pero nos hace tan felices con tenerlo, que esta tarde tiene una sesión en la Real Academia, tiene que marcharse rápidamente, pero su labor fundamental es la de testimoniar el poder, la fuerza del español en Filipinas hasta mitad del siglo XX. Y además nos va a presentar algo que de manera muy curiosa lo relaciona con Filipinas y es a lo que nos va a dedicar sus palabras en los próximos minutos. Salvador, muchísimas gracias por venir, por el esfuerzo que hace y encantado. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Pues queridas autoridades, querido embajador, señora cónsul, queridos compañeros universitarios, cuando Sara Robles me invitó a participar en el acto de inauguración de este congreso, ya tenía segura mi respuesta afirmativa. Su facilidad para allanarlo todo, su capacidad de convicción y su verbo cálido desactivan toda respuesta negativa posible. Por otra parte, no sé decir nunca que no a las personas que son generosas con los demás, como es Sara. Pero os confieso que había otra razón para aceptar. Supongo que ya me habrá invitado por mi pertenencia a la Real Academia, por la relación de la Real Academia Española con la Academia Filipina de las Lenguas. Algo hablaremos pero después. Pero de repente se me iluminó la cabeza con una chispa para hablarles de una cosa muy personal. Muy personal. Una experiencia que tuvimos algunos jóvenes, por eso se titula Filipinas en mi menor, durante algunos años aquí en España, que participamos de la cultura filipina, de las aspiraciones filipinas aquí en España en nuestra formación. Por lo tanto, es una relación puramente personal. Digo, en la zozobra de una dolorosa situación personal y familiar, ingresé a los 12 años en un convento de agustinos de Valencia de Don Juan, la histórica villa de Collanza de León. Se autodenominaban agustinos filipinos porque su provincia eclesiástica había nacido en los primeros momentos de la colonización del archipiélago. Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas se llamaba en referencia al Santo Niño de Cebú. En aquellos primeros meses, ese archipiélago se nos presentaba a los colegiales de la promoción de 1960 como una nube envolvente y llena de referencias lejanas y cuyas claves profundas nos eran desconocidas. El himno de la provincia, que se entonaba todos los domingos y festivos, comenzaba así. Por la ruta que abrió Urdaneta siga andando la tradición una cruz, etcétera, etcétera. Poco a poco se nos fueron desvelando las claves de tantos nombres y referencias enigmáticas y pasado el tiempo ocuparían un lugar privilegiado en la memoria filipinas y fue depositándose en nosotros como un sustrato amable, fecundo y a veces apasionante. Conocía la ubicación de sus islas mayores, sus ciudades, sus capítulos más relevantes de la historia, sus paisajes, algo de sus lenguas y en especial, claro está, los referentes agustinianos.
El conocimiento se renovaba y enriquecía con las charlas que nos proporcionaban frailes en tránsito que nos hablaban del santuario de Cebú, de la Universidad de Iloílo, etcétera, etcétera. En otras ocasiones, algunos profesores queridos, recuerdo a Horacio Rodríguez y a Santiago Ezcurra, eran destinados a las islas. Más tarde, ya en Valladolid, cada año se incorporaban 4 o 5 compañeros filipinos que venían a cursar filosofía o teología y cuya convivencia diaria desde el aula hasta las canchas tejió una urdimbre de conocimientos y de amistad. Fijaré 4 o 5 puntos mi intervención. En el himno figuraba Andrés Urdaneta. ¿Y quién era Andrés Urdaneta? El primer verso del himno, por la ruta que abrió Urdaneta, contenía 2 claves cuya referencia no sabía descifrar, ruta y Urdaneta. Por eso, para un trabajo de clase de los primeros años, lo elegí como tema. Me llamó profundamente la atención la vida de ese marino vasco que se embarca a los 17 años en la expedición de Loaiza de 1925, que permanece varado durante casi 10 años en las Molucas, periodo que aprovecha para estudiar geografía, monzones, el clima, las rutas marítimas, la población y que aprovecha para aprender a comunicarse con fluidez en malayo. Me apasionaba su regreso a Portugal, con una hija mestiza de 5 años, su prevención constante contra el empocionamiento, etcétera, etcétera. No voy a hablar de... Pero Andrés Urdaneta ha sido una personalidad que constantemente me está llamando la atención y cuando descubro datos nuevos sigue interesándome muchísimo. La expedición comandada por Legazpi, pariente de Urdaneta, siguiendo la ruta más ecuatorial como Savera y Villalobos, llega a Filipinas, se asienta en Cebú. Los agustinos, los primeros monjes que arriban a estas islas, inician en este momento la evangelización y la culturalización, el primer sentido de la palabra ruta del himno. Entre tanto, Urdaneta dedica toda su dedicación, ya una vez que entra en los agustinos en 1553, para preparar el retorno, el famoso tornaviaje, que había fracasado en 5 expediciones. Él proclamaba que era capaz de hacerlo incluso con una carreta, y lo lograría. No vamos a explicar tampoco el cómo. El otro dato importante que contribuyó enormemente en la presencia de Filipinas, en aquel joven que era yo en aquel momento y en aquellos jóvenes que asistíamos y seguíamos estos cursos, fue el Colegio de Valladolid. Tras cursar en Valencia Don Juan, en Zaragoza, Becerril de Campos, recalamos en el Colegio de Valladolid, donde la atmósfera filipina se acentuó y donde la relación con los asuntos del archipiélago se hizo más consciente y documentada. El edificio era conocido como el Convento de los Filipinos y para más evitar equívocos se hallaba situado en la calle Filipinos número 7. La historia de su construcción desde la primera piedra hasta la última madera del suelo de la iglesia remitía a Filipinas. La necesidad de religiosos era percibida en la orden como una necesidad acuciante. Ya en finales del siglo XVI, en 1598, un provincial, el padre Lorenzo de León, proclamaba las ventajas que derivarían del envío anual a las islas de 1 o 2 docenas de agustinos. Poco más tarde se acuerda la fundación de un seminario en España para la promoción de vocaciones agustinianas que desean trabajar en Filipinas. En 1668 se comisiona a un fraile, el padre Ambrosio de San Agustín, con una dotación económica para la creación de dicho seminario. Se encargan los planos a Ventura Rodríguez y toda la historia es conocida y se puede seguir. Pero lo que sí llama la atención es que no solamente la construcción, sino también la organización. De tal manera que en los estatutos se aprueba, y lo aprueba el Padre General e incluso el Papa Clemente XII, que todos los religiosos profesos en el Colegio de Valladolid, por voto de su profesión, que era llamado el cuarto voto, quedaban obligados a pasar a Filipinas cuando los superiores legítimos lo mandasen. En el Colegio de Valladolid se fueron gestando algunas instituciones de enorme importancia que nos fueron influyendo y fortaleciendo la relación con Filipinas. Uno de ellos fue el museo. En el Colegio de Valladolid se fue formando, gracias a las continuadas contribuciones de los frailes de Filipinas y de China, un fantástico museo oriental. Unas magníficas obras de recuperación de espacios en el sótano habilitaron a la actual sede. Desde entonces, sus fondos se han enriquecido gracias a las donaciones y a las pesquisas de su actual director, el padre Blas Sierra de la Calle, que además de publicar numerosas monografías y realizar exposiciones, ha contribuido a difundir y a hacer conocer y a organizar muy bien el museo.
Yo conocí en 1968 y 69, cuando uno se encontraba reducido espacio en la galería superior con algunos compañeros. Tenía unas fotos. Bueno, esta es la ruta. Este es el colegio, donde se observa perfectamente cómo incluso aparece el Santo Niño de Cebú, es decir, la presencia de Filipinas en el colegio fue enormemente importante. Y el museo, donde se recogen muchísimas piezas de Filipinas y de China, fundamentalmente, donde hay muchísimos libros de publicación. Y también en la biblioteca. La biblioteca de este convento, aparte de la riqueza de los fondos filosóficos y teológicos, atesora una importante cantidad de obras relacionadas con Filipinas y China. Han transcurrido más de 50 años y aquella biblioteca que tantas veces he asociado a la del Nombre de la Rosa se ha enriquecido y se ha modernizado. De mi paso por su fría estancia recuerdo la consulta de la patrología latina de Migne, la lectura de Freud y una obra fundamental por su valor científico y por su calidad artística, La Flora de Filipinas, del padre Manuel Blanco, que constantemente en los momentos de cansancio es una obra fundamental. Estas son obras que aparecen en la biblioteca muy antiguas, relativas a Filipinas. Y esta es La Flora del padre Blanco. Es un libro espectacular. Es un libro espectacular. Yo creo que es muy poco conocido fuera de los ámbitos de los botánicos, pero es de un fraile que destina a una parroquia en una montaña y que se dedica a estudiar, clasificar todas las especies según Linneo. La obra clasifica más de 1.200 obras filipinas, de especies filipinas, y aparecen dibujadas en una obra que es un libro de arte, para entendernos. Si vemos, fijáis, estas representaciones son auténticamente maravillosas de las flores, de las plantas y la descripción. Este es el aloe, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en ese tiempo pues, también iba mojando en mi mente la cultura filipina. Efectivamente, en Mi Mayor también ha contado Filipinas, no con la presencia constante que tenía cuando estaba en los agustinos, sino por los retornos, etc. Tras 9 años de inmersión filipina, alejado de aquel claustro, tuve que buscarme la vida en otros derroteros, concretamente la lingüística. En algún momento hice propósito de acudir a aquella biblioteca para enfrentarme a gramáticas y a léxicos misioneros, pero factores que no sabría explicar aquí me hicieron desistir. Regreso a Valladolid con cierta frecuencia para reavivar amistades, expresar agradecimientos a profesores y sin que se escriba en el programa para avivar la llama filipina. En mis visitas, aparte del obligatorio recurrido al Museo Oriental y a mis amigos, he tenido la ocasión de hablar en varias ocasiones con uno de los mejores historiadores del archipiélago, el padre Isacio Rodríguez, y mantengo una estrecha amistad con otro gran historiador, Jesús Álvarez. Nunca he estado en Filipinas, pero les aseguro que las Filipinas sigue arraigada en mí por una suerte de empatía que me es difícil describir. La Academia Filipina de la Lengua Española se creó en 1924, la 11ª Academia, con algunas amplias perspectivas de mantener y promover la lengua española en el archipiélago. Nació en unas circunstancias difíciles, pero cuando aún había fuertes raíces y buenos motivos para la esperanza. En la primera mitad del siglo XX, el español viviría una época dorada como medio de expresión literaria y adquiría paradójicamente un valor simbólico como rasgo identitario filipino de resistencia a la imposición colonial del inglés. Pero la población hispanohablante fue diezmada durante la Segunda Guerra Mundial, ha experimentado fuertes movimientos migratorios a Australia, Canadá principalmente. La población filipina ha crecido exponencialmente, más de 110 millones de habitantes. El español desapareció de los planes de estudio y ha sufrido el natural envejecimiento y desaparición causada por el tiempo voraz. En los años 60 se asistió al nacimiento de movimientos culturales, sociedades, revistas como El Maestro, Semana, Nueva Era, Nuevo Horizonte. A partir de ahí el español fue desapareciendo y lo fue no solo por la Constitución de 1987, sino también por la muerte paulatina de los
vecinos, amigos y familiares hispanohablantes. Como dice Isaac Donoso, el español era segregado, pero más que eso, era sepultado. La proyección del español en el mundo, especialmente en Estados Unidos, en las décadas siguientes y el ascenso a la presidencia de Filipinas de una hispanohablante, Gloria Macapagal Arroyo, a la sazón vicepresidenta de la Academia Filipina de la Lengua Española, propició la vuelta del español al sistema educativo público filipino como asignatura optativa. Sin embargo, la situación no es esperanzadora. Según el informe del Instituto Cervantes, no existen departamentos de español en las universidades filipinas y el número de estudiantes de bachillerato podría haber descendido a una cifra tan insignificante como 6.000. Y falta asimismo profesorado cualificado. El Instituto Cervantes, que fue implantado bajo el signo de la esperanza, transita por estadísticas de mantenimiento, solo alteradas cuando surgen posibilidades directas de trabajo en España o en Hispanoamérica, cuidado de ancianos, centros de venta telefónica, cursos para archiveros, etcétera, etcétera. No es mucho lo que puede hacer la Real Academia Española por la pervivencia del español en Filipinas. Se deberían, además de las labores que hace, promover proyectos de descripción dialectal, recogida de datos de léxico, elaboración de atlas lingüístico de grabaciones de corpus, edición de gramáticas y léxicos antiguos, pero no para salvar la lengua, sino para preservar su memoria. Mi relación con la Academia Filipina de la Lengua Española se ha limitado a la correspondencia en torno a las obras que he dirigido, la ortografía de la lengua española, además de sus versiones más reducidas, como la ortografía básica de la lengua española y la ortografía escolar de la lengua española, el buen uso del español, el libro de estilo de la justicia y, últimamente, los trabajos de revisión y de corrección de la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas. Regreso desde el recuerdo de mi función de presentador a mi función de presentador. Examino el programa de este Congreso Internacional y valoro todos los apartados en todas sus dimensiones, en toda su importancia. Es justo y necesario que haya una visión retrospectiva para evocar y reivindicar las relaciones literarias con el pasado. En Gurrea, Gil de Viezma, Blasco Ibáñez, la literatura musical, José Rizal, García del Canto, etc. Como lingüista considero de sumo interés la mesa redonda en la que se ofrecerá una explicación de la lexicografía filipina a través del vocabulario mexicano de Alonso de Molina. Constituyen un gran aliciente las perspectivas que se abren en la sesión dedicada a la literatura hispano-filipina de hoy. En ella participará, aunque sea desde lejos, el decano de tantas cosas, Guillermo Gómez Rivera, que presentará su último poemario. Considero que, al igual que en otras manifestaciones de la cultura, en España, Hispanoamérica y Filipinas, la comunidad política, religiosa, económica, artística ha creado un espacio de ideas, de estructuras antropológicas, un troquelado de connotaciones, un imaginario común, un sustrato conceptual que, con toda seguridad, serán desvelados en la conferencia inaugural La conciencia literaria, el espacio simbólico común. No podré estar presente, pero tengo la certeza de que el acto de homenaje a José Rizal, con la lectura de Mi último adiós, añadirá justicia y emoción a la exactitud científica del Congreso. Sus palabras de despedida, cuando ya vislumbraba el pelotón de fusilamiento, son espeluznantes. Adiós, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén. Y más adelante, voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. Hagamos que estos dos últimos versos se cumplan en la tierra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión para la conferencia inaugural.